decreto 349 también me tocó en lo personal. Justamente estábamos realizando aquí en la casa, en este lugar que es un espacio cultural, desde hacía ya año y medio, eventos de poesía, de música, de exposición, no solo de exposición de galerías de arte y talleres de arte, sino también con artes ya más como la música, el teatro. Y habíamos ya tomado la decisión o estábamos pensando en la decisión de alguna manera hacer eso más continuo, más constante, más legal. Y justamente en ese pensamiento llega la manifestación del decreto, donde regulaba la presencia de la cultura en todas las actividades comerciales que iban a existir en el país a partir de la apertura nuevamente de los permisos de espacios privados comerciales como restaurantes, bares, galerías, etc. Y por supuesto me tocó profundo porque era prácticamente imposible pensar en manejar un espacio cultural donde a cada artista que vas a invitar previamente, primero que todo, tendría que ser aprobado por instancias como el registro del creador, en el caso de los artistas plásticos, o el registro que sea que atienda a los músicos, los poetas, etc. Y además, si me gusta un artista que nunca ha sido registrado, que lo hace por afición, entonces tampoco puedo presentarlo. O sea, se convertía, además de todo, en una gran injusticia social. Justo en esa situación, Luis Manuel Otero Alcántara lanza un performance muy escandaloso donde, bueno, él no pudo terminar de hacerlo porque fue interceptado por la policía antes, donde su mujer se embarra de mierda y lanza las protestas contra este decreto como una gran ofensa a la dignidad del arte y del artista en Cuba y a su libertad. Por supuesto, en cuanto lo escuché, me sumé inmediatamente a esas protestas, a esos debates, a esas acciones en contra de la puesta en práctica de ese decreto. Por supuesto, el precio era alto, las presiones fueron bastante grandes, pero realmente sería injusto decir que haya podido ser negativo, todo lo contrario. Se me invitó a los encuentros y a las reflexiones que organizaron este grupo de artistas jóvenes que finalmente redactó una carta y se la presentó al ministerio y bueno, al final recibieron una respuesta y una reunión. A la reunión pude participar. Muchas de las acciones que se hicieron inspirado por las ideas que yo mismo ofrecí. Todo eso para mí fue sumamente positivo. Nunca antes, desde mis tiempos de estudiante, había participado en trabajos de grupo y grupos de creación tan grandes como los que se hicieron en las protestas al decreto 34, contra el decreto 349. Yo creo que no hubo generación de artistas que no se sumara de una manera u otra a estas acciones, tanto en performance como en reuniones, como en debates, como en artículos o entrevistas publicadas. Creo que la cultura demuestra que está muy por encima de las limitaciones materiales y que un país empobrecido, bloqueado por la potencia económica más fuerte del mundo, bloqueado también por una dictadura interna soberbia y testaruda, que ha sabido mantener la cultura de la manera en que Cuba lo ha sabido mantener, eso es algo que habla muy bien del poder y la fuerza de las ideas, de la cultura, del espíritu de un país. Entonces, en ese sentido, agradecido por haber hecho amistad también con tantas personas, agradecido de haber conocido a Tania Bruguera y haber colaborado también con ella, de haber vivido la experiencia que viví con Luis Manuel Otero, en todo lo que nos apoyamos, con Abel. Todo el que hizo algo lo hizo en el momento justo, con las palabras justas, como para que los frutos fueran los mejores. Y estemos hoy aquí íntegros y más satisfechos, ¿no?, de nuestro papel en la cultura y en nuestra época.